Iniciemos entonces la lección número 2 del principio número 3. El título es Las partes de la oración, basado en el Padre Nuestro, que es esa instrucción o ese modelo de oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que básicamente tiene, por así decirlo, 4 segmentos o 4 contenido, por así decirlo, una estructura, un esquema que no significa que siempre tiene que ser así, ¿verdad? Las oraciones, pero sin embargo nos da una buena base para entender de qué forma está bien que nosotros oremos. Y el Padre Nuestro en sí no es que esté malo que lo citemos en una oración, pero sin embargo, pues debemos de procurar no caer en el tema que vimos la vez pasada, ¿verdad? En la vana repetición, sino más bien entender lo que estamos orando y más que todo es tomarlo como de una base para que entendamos cuál es la mejor forma de poder orar. Entonces el Señor lo enseñó para eso, para que podamos meditar en esa oración, de cómo es que Él la estructuró, qué quiere significar todo lo que nos enseñó por medio de esta oración. Nos enseña mucho en cada fragmento, en cada parte, pues nos enseña mucho de cómo deberíamos nosotros orar. Entonces, por ejemplo, está la parte de la adoración, propósito, provisión, perdón, orar por otros y protección espiritual. Básicamente esas son las 6 partes de la oración del Padre Nuestro y vamos a estar desarrollándolo poco a poco. El objetivo de la lección número 2 es conocer las partes que conforman la oración que nos enseñó el Señor Jesucristo. Bien, ahí como una introducción, pues vamos a leer el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 15. Está su paralelo también en Lucas, en el Evangelio según Lucas, que es como un poquito diferente a esta versión de los hechos de Mateo. Ahora, no es que sea totalmente diferente, si realmente solo son algunas palabritas y está como un poco más resumido. Pero al fin y al cabo, recordemos de que estamos viendo como perspectivas diferentes. En este caso, la perspectiva del apóstol Mateo, Leví también llamado el publicano, y del doctor Lucas, que estuvo como más de la mano con Pablo, estuvo más de la mano con, por ejemplo, Pedro. Entonces, de ahí pues podemos ver diferentes tipos de perspectivas de cómo se interpretó, cómo se recordó este momento en la historia, este momento de la vida de estos apóstoles y del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces voy a leer a partir del capítulo 6 de Mateo, versículos 9 al 15, que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el pasaje de Lucas dice, perdona nuestros pecados. El sentido es lo mismo realmente. Continúa en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Buenas noches, bienvenida hermana Rebeca. Buenas noches, gracias. Ok. Bien, entonces termina en este caso con amén. Y luego el versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Interesante que el Señor Jesús, de esta oración que enseña a sus discípulos, le da énfasis a esa parte específica del Padre Nuestro, pero ya vamos a llegar a eso. Ahorita hemos leído el contexto
bueno, hemos leído propiamente el Padre Nuestro y vamos a iniciar con esta primera parte, con lo que se menciona en el material de avance. Esta sección se le puede titular como adoración y vamos a hacer como una definición sencilla de lo que es adoración, prácticamente en dos partes. Primero, adoración es alabarlo por lo que Él es. ¿Quién es Él? Es Dios todopoderoso, omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe, omnisciente, está en todas partes, omnipresente, es soberano, es, bueno, y todos los atributos y perfecciones de Dios que vamos a estudiar en una lección más adelante. Entonces, Él es Dios. Eh, Nosotros no nos hemos creado nosotros mismos, sino que Dios nos ha creado. Él es autoexistente, autosuficiente, no depende de nosotros, nosotros dependemos de Él. Y pues debemos de ponernos nosotros en nuestro lugar, ¿verdad? Que delante de Dios, pues somos como nada o menos que nada, inclusive dice en el Antiguo Testamento, y sin embargo, pues nos ama tanto que entregó a su Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad, a pagar el precio por nuestros pecados. Entonces, tomando en cuenta eso, pues debemos de estar muy agradecidos con Dios y alabarlo, porque Él merece toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y también podemos decir que la adoración o parte de la adoración es la acción de gracia. ¿Qué es la acción de gracia? Es alabarlo por lo que ha hecho. Entonces, bueno, nosotros hemos visto tantas maravillas de Dios delante de nuestros ojos y a veces no nos damos cuenta. A veces suceden muchas bendiciones y también nosotros, tal vez por temas del momento, no le agradecemos y ese es un error que muchas veces caemos, ¿verdad? Porque en tiempos de aflicción, pues nosotros, los cristianos más que todo, buscamos a Dios en oración y nos preocupamos mucho. Y bueno, y cuando suceden las cosas, a veces hasta se nos olvida dar gracias a Dios, ¿verdad? Pero realmente debemos de ser más agradecidos por todas esas bondades que Dios nos da, porque son tantas que a veces no nos damos cuenta. Debemos alabarle entonces de las dos formas, por medio de la adoración y por medio de la acción de gracias, en la oración y obviamente en nuestro diario vivir. Entonces, ¿cómo vamos a alabar a Dios? Bueno, aquí el material de avance muestra algunos puntos, algunos detalles con lo cual nosotros podemos alabarlo. Podemos alabarlo con la Biblia. Podemos hacer una lista de cualidades del carácter de Dios para glorificarlo en la oración. Llámese atributos, llámese perfecciones, los nombres de Dios, los nombres que están, o los títulos que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento podemos ver, también habla mucho del carácter, de cómo es nuestro Dios. Buenas noches, hermano Darío, bienvenido. Gracias. Ok. Entonces, Dios contesta las oraciones que reconocen quién Él es, perdón. Entonces, si nosotros nos ubicamos y meditamos ante quién estamos orando, pues Dios es bastante bondadoso, es bueno, es misericordioso y pues Él nos bendice y pues nosotros podemos pedir conforme a su voluntad, pero también Él sabe de antemano qué es lo que le vamos a pedir y es parte de lo que estuvimos hablando la vez pasada, ¿verdad? Que Él pues determina tanto los resultados como los medios y uno de esos medios es la oración. Entonces debemos orar. Es algo que el cristiano debe de hacer. Algunas cualidades que tiene Dios, por lo cual nosotros debemos de tener presente y alabarlo, es porque Él es paciente, es porque es misericordioso y es perdonador. Hay muchas más, obviamente, ¿verdad? Estas tres las podemos encontrar en un solo pasaje del Antiguo Testamento, por cierto. Hay personas que piensan que Dios del Antiguo Testamento es diferente
a Dios del Nuevo Testamento, pero eso no es así, sino que Dios siempre es igual. De hecho, es un atributo perfección de Dios el que sea inmutable, no cambia. En Números capítulo 14, versículos del 17 al 19, Dios se revela y muestra toda su gloria y de esa forma lo hace, bueno, de esta forma lo hace un poco peculiar, dice en el versículo 17. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí intercediendo Moisés, ¿verdad? Por el pueblo. Bien, entonces aquí la parte que quiero resaltar, tomando en cuenta lo que mencioné anteriormente, la paciencia, la misericordia y el perdón, podemos encontrarlo aquí en el versículo 18. Dice Jehová tardo para la ira. ¿Qué es eso sino la paciencia de Dios? Y luego dice grande en misericordia. Ahí podemos ver claramente esa misericordia de Dios, que un concepto de misericordia es esa manifestación del amor de Dios. Más claramente lo podemos ver en el sacrificio del Señor Jesucristo, quien pagó el precio por nuestros pecados, siendo nosotros culpables. Él llevó nuestras cargas. Él es el que hizo posible la salvación, porque nosotros no podemos ser salvos por nuestra vida, porque somos pecadores, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. No hay justo ni aun uno, dice la palabra. Y aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pagó el precio por nuestros pecados. Adicional a eso, su justicia es imputada a nosotros, por lo tanto ahora nosotros somos aceptos sin mancha delante del Padre por medio de la fe en Él. Entonces ahí podemos ver un gran ejemplo de la manifestación de la misericordia de Dios por su amor. Luego dice que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y esto es una parte un poco complicada de comprender, ¿verdad? Porque parece ser como de alguna forma contrario o incongruente. ¿Cómo así de que va a perdonar la iniquidad, o sea, la injusticia y la rebelión, la rebeldía del ser humano, ¿verdad? O sea, porque, pues sí, o sea, si una persona es injusta y es rebelde, no merece un perdón. Pero sin embargo, aquí nos dice que Dios sí perdona. Y luego dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea, ahí vemos parte de la justicia de Dios también. Porque Dios también, como parte de su perfección o atributo que lo hace ser Dios, es que es justo. La justicia es parte del ser de Dios, además de el amor, además de la misericordia. Entonces, ¿cómo se puede? Porque todas las perfecciones, todos los atributos de Dios son plenos en Él. Él no puede ser amoroso y dejar de ser justo, sino que Él tiene que ser plenamente justo y plenamente amor. Dios es amor. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay teólogos que dicen de que Dios es simple en ese sentido. Permítanme, buenas noches, hermana Claudia, bienvenida. Gracias, hermano. Buenas noches. Perdón la tardanza. Sí, no hay problema, hermanos. Está bien. Gracias. Bien, entonces en ese sentido, Dios sí es simple porque todos sus atributos y perfecciones son plenos y están unidos en Dios, pues, en el mismo ser de Dios. Ahora, ¿a qué quiero llegar? De que por eso es que el Señor nos perdona a nosotros porque vino el Señor Jesucristo a pagar el precio por nuestros pecados. Porque no sé si se han puesto a pensar, ¿verdad? Dios pudo haber hecho una amnistía de los pecados de todos nosotros, decir, bueno, los voy a perdonar y ya, ¿verdad? Hasta ahí
me voy a olvidar de sus pecados. Pero no, alguien pagó el precio por nuestros pecados. O sea, hubo alguien que se sacrificó, que llevó esa carga de todos nuestros pecados, y ese alguien es el Señor Jesucristo. Entonces, definitivamente, o sea, ahí se cumple esto, ¿verdad? En ningún modo tendrá por inocente al culpable. Nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, somos culpables, pero ¿qué pasa? Por medio de la fe en Cristo Jesús, pues nosotros ya somos sin culpa delante de Dios. Luego continúa, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y las cuartas, bueno, de generaciones habla, ¿verdad? Esto es con respecto al malvado. Definitivamente todos somos malvados de alguna forma, ¿verdad? Pero una vez nosotros nacemos de nuevo, si bien es cierto, todavía tenemos guerra contra el pecado, pero ya nosotros ya somos liberados de esa atadura, en el sentido que tenemos las herramientas como para poder luchar, ¿verdad? Y tenemos una vida por delante, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda, nos transforma, y nosotros cooperamos para seguir ese camino de santidad, ese proceso de santificación. No, tal vez de este lado de la tierra no vamos a llegar a ser perfectos, definitivamente, ¿verdad? Pero sí tenemos la esperanza de gloria que cuando estemos con el Señor, cuando tengamos el cuerpo glorificado, en ese tiempo de resurrección, pues vamos a ser semejantes a nuestro Señor y ya no vamos a tener relación con el pecado. Continúa en el versículo 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Sabemos que el pueblo de Israel le falló mucho a Dios, pecó mucho a lo largo de todo ese éxodo del pueblo de Israel. Y a pesar de eso, pues Dios los perdonó en múltiples ocasiones, tuvo misericordia con ellos. Obviamente también tiene un nivel de tolerancia, ¿verdad? Y prácticamente una gran generación de ahí pues murió. Pero sí, Moisés intercedió por ellos en varias ocasiones y pues fue grande la paciencia que tuvo Dios con ese pueblo que tanto le falló y era rebelde y se quejaba, etcétera. Entonces ahí podemos ver la bondad de Dios, podemos ver ese perdón, esa misericordia de Él. ¿Cómo alabar a Dios? La alabanza recuerda y afirma las cosas ha hecho. Las alabanzas, pues, es muy importante en la adoración. Por eso es que en todas las iglesias, una forma en como nosotros adoramos es cantando alabanzas, himnos. Buenas noches, hermana Alejandra, bienvenida. Hola, hermano, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, hermana. Bien, entonces, sí, la alabanza es algo importante en nuestra adoración a Dios. Y podemos nosotros tomar en cuenta esas promesas o enseñanzas contenidas en los significados de su nombre también. Más adelante, en el principio número 4, si no me equivoco, vamos a ver un poco sobre los nombres que se le da a Dios o títulos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jehová Jireh, Rafa, o también el Tetragramatón también, y bueno, muchos otros nombres que nos enseñan la naturaleza, que nos enseña el carácter, la personalidad de Dios. Entonces, todo eso nos puede ayudar para comprenderlo mejor y poder adorarlo, alabarlo de la mejor manera. Por ejemplo, aquí el material de avance coloca entre comillas, según yo entiendo, esta es parte de una letra de una alabanza. Dice, Señor, tú eres mi roca, mi proveedor, mi fuerza, mi paz, mi fortaleza. Yo la verdad que he estado buscando, y de esto me ha pasado también el año pasado, que también el antepasado creo que fue, que di esta clase, que yo estuve buscando y no he encontrado todavía qué alabanza es. Creo que es de algún himnario.
Pero el punto aquí es de que se trata de alabarlo por medio de los títulos, por los nombres con que se le reconoce a Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces aquí también el material de avance trae otro ejemplo, el Salmo 100, versículos del 4 al 5, y esta alabanza si la conozco. A ver si se acuerdan ustedes. Está basado en el Salmo 100, versículos del 4 al 5, que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Este es una alabanza que Jaime Murriel pues la tomó de base para una canción que él tiene, que no sé si se recuerdan: entra con acción de gracia, y que en esa parte dice: porque bueno es Dios, y continúa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de alabanzas es muy bonito porque expresa textos bíblicos de la Biblia, en este caso del Salmo 100, y de esa forma nosotros podemos poder comprender o entender más sobre nuestro Señor. Por ejemplo, un atributo o perfección de Dios es que Dios es bueno. Entonces, esta alabanza pues nos recuerda eso, que en el versículo 5 dice: porque Jehová es bueno. Otro atributo, que es misericordioso, para siempre su misericordia. Ahora, si se ponen a pensar en esa frase, para siempre su misericordia, o sea, meditemos bien en eso. Entonces, tiene bastante sentido el decir que hay una predestinación, porque ¿cómo va a tener Dios para siempre misericordia? Es porque Él ha decidido tener misericordia, aunque nosotros somos pecadores, pero por medio de la fe en Cristo Jesús, pues, a pesar de que seguimos pecando en esta tierra, pero tenemos la fe y los ojos puestos en el Señor, y por ende nosotros somos salvos, tenemos esa esperanza de gloria. Ahí se aplica efectivamente que para siempre es su misericordia, por eso es que la salvación no se pierde, ¿verdad? Entonces sí, es interesante esta frase y da mucho consuelo también, ¿verdad? Que la salvación no depende de nosotros, sino que la salvación es de Dios, como lo dice en otro salmo también, por cierto. Y su verdad por todas las generaciones, dice. Entonces, este tipo de alabanzas, pues bueno, las alabanzas en general que hablan de Dios, de sus atributos, de su palabra, pues eso nos puede ayudar mucho para alabarlo de la mejor manera, siempre y cuando nosotros meditemos en ello, ¿verdad? No solo cantemos por cantar de forma mecánica, sino pensar realmente lo que estamos cantando. Y obviamente hay alabanzas que también como que no están muy bien escritas, que pueden tener algunos fallos bíblicos. Y bueno, y hay algunas alabanzas que hasta, o canciones que son hasta heréticas, ¿verdad? Entonces hay que tener también cierto cuidado, pero igual, en la mayoría de los casos entiendo yo de que hay muchas alabanzas que tienen buena intención, pues, o sea, no es que los salmistas, por así decirlo, bueno, los cantantes de hoy en día, ¿verdad? Que hacen estas letras, estas alabanzas, no es que lo hagan con mala intención, hasta donde yo sé, ¿verdad? Pero sí, a veces hay problemas teológicos con algunas letras. Entonces, en ese sentido sí hay que tener un poquito cuidado, pero igual, el estudiar más la Biblia, pues uno le hace como detectar más ese tipo de cosas. Pero el punto es de que debemos de alabarlo y recordar al Señor todas esas proezas, todo lo que hemos aprendido en su palabra. También es bueno que nosotros podamos listar las cosas por lo que nosotros estamos agradecidos con Dios, porque muchas veces a nosotros se nos olvida de que Él nos ha bendecido con tantas cosas, Él ha tenido cuidado con tantas cosas en nosotros y a las personas que están alrededor de nosotros, a pesar de nosotros. Dice, por ejemplo, repasar las bondades de Dios en mi vida. Solemos olvidar las cosas que ha hecho Dios por nosotros. Una lista de sus bendiciones y bondades en oración es de ayuda. Tenerlo presente, ¿verdad? Darle gracias por esas cosas que nos ha permitido vivir, esa bondad que ha tenido con nosotros. Muchas veces nosotros no vemos las pequeñas cosas que
que tenemos, o los pequeños detalles de nuestra vida, ¿verdad? Que a veces, bueno, ahora en la mañana justamente, iba yo para mi trabajo, ¿verdad? En el carro. Y ahí por el parque infantil hay un semáforo como para peatones, ¿verdad? Entonces estaba en rojo y yo hice el alto, ¿verdad? Y estaba caminando una niña con un niño. Y estaban contentos los dos y la niña salió corriendo. Y justamente si fue una cuestión de menos de un segundo, una moto iba, pero así súper rápido. Y pasó, pero ¿qué? O sea, centímetros de la niña, porque la niña empezó a correr así de la nada, no sé qué les pasó. Empezó a correr o sea, pero no le pasó absolutamente nada, o sea, fue una cuestión de microsegundos quizás, y la niña, o sea, como que no le dio ahí mucha importancia, ¿verdad? Sino que solo se le quedó viendo al hermanito y se empezó a reír y salió corriendo también, o sea, siguió caminando, ¿verdad? Entonces yo en ese momento justamente en eso estaba pensando de que, pues sí, que muchas veces Dios tiene ese cuidado con nosotros y nosotros no lo vemos, ¿verdad? Porque la niña seguramente no se puso a pensar en eso, ¿verdad? Pero yo sí, y justamente fue providencial ese momento, porque justamente ahora estamos hablando de eso, ¿verdad? Dios tiene cuidado de nosotros en cuestión de un milisegundo, pues puede pasar algo malo en nuestras vidas y Él tiene el cuidado con nosotros, ¿verdad? Acordémonos que el ser humano es bastante frágil. Con una pequeña caída que tengamos, nos puede pasar algo muy malo y hasta nos podemos escapar al morir, ¿verdad? Es cuestión de segundos que pueden pasar las cosas. Entonces, Dios es bueno, tiene una gracia común inclusive para los pecadores, ¿verdad? Para los no creyentes, tiene cuidado con todos. Pues sí, el sol sale sobre justos e injustos, la lluvia cae sobre justos e injustos. Dios sostiene, sustenta toda la tierra. Por ese tipo de cosas deberíamos agradecer también, porque podemos respirar, porque tenemos un techo, tenemos alimento, esas pequeñas cosas que a veces nosotros no lo vemos, pero son grandes realmente. Las necesidades son cubiertas. Entonces sí, debemos de agradecer mucho. Dice, Padre nuestro, inicia la oración, ¿verdad? Padre nuestro, inicia expresando nuestro amor por Dios. Vamos a leer nuevamente este versículo del Padre nuestro. Directamente desde donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, ahí podemos ver un vínculo familiar, una relación íntima que existe entre el Padre y el Hijo y un hijo. Ahora, un detalle que hay que ver aquí es que en el Antiguo Testamento no era muy común que los israelitas hablaran o invocaran a Dios como Padre. O sea, ellos como que eran, no sé, un poco más temerosos de poder expresarse de esa forma ante Dios. Y aunque sí hay testimonios en el Antiguo Testamento más de una vez en donde se expresa o Dios mismo se expresa para con ellos como su Padre. Pero en fin, no era una práctica tan común, ¿verdad? Y aquí el Señor Jesucristo, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad encarnado, está enseñando a sus discípulos, o sea, a nosotros también, de que tenemos esta intimidad, esta relación con Dios, el Dios Padre en este caso, de que le podemos decir Padre, haciendo o sea, teniendo esa mentalidad de que nosotros somos hijos. Ahora sabemos que somos hijos adoptados, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús, pero somos hijos. Por ende, pues tenemos todos los derechos como hijo, ¿verdad? Y también nos da a entender a dónde está el Padre, ¿verdad? Que está en los cielos. Luego dice, santificado sea tu nombre. Apartado, recordemos que Dios, pues, es único. No hay nada ni nadie que se le compare. De hecho, nosotros mismos nos cuesta entender o comprender o conocer quién es Dios por el tema de la Trinidad, ¿verdad? Es difícil de comprender.
esa doctrina de la Trinidad, pero sin embargo, pues nosotros por la fe creemos en Dios como en tres personas, Dios, el ser de Dios en tres personas. Y pues, y gloria a Dios, pues, de que se revela en su palabra muchos argumentos que nos da a entender eso, que Dios es en tres personas y pues nosotros le alabamos y le adoramos por quien Él es. Entonces es apartado, es santo y pues así deberíamos de empezar nuestras oraciones, ¿verdad? Dándole es toda la gloria y la honra a Él y poder agradecerle también por todo. Bien, vamos a continuar. Expresar nuestro amor a Dios. Al iniciar a orar, iniciar expresando el amor de Dios. Eso es bueno que lo hagamos. Este es un ejemplo, ¿verdad? No es que, igual como el Padre Nuestro, ¿verdad? Nosotros podemos iniciar nuestras oraciones diciendo, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero siempre y cuando nosotros lo digamos sinceramente y con conciencia de lo que estamos diciendo. Es otra frase que el material de avance menciona. Dice, Señor, quiero enfocarme en ti. Eso es una forma de expresar el amor que tenemos a Dios y que no queremos nosotros como desconcentrarnos y desenfocarnos, irnos por otro lado en la oración, sino queremos hacerlo realmente de corazón para poder mantener nuestra relación con Él, para poder tener intimidad con Dios. De hecho, ese fue el tema de este miércoles en el culto en la tarde-noche, ¿verdad? Sobre la intimidad en la oración. Si primero nos enfocamos en nosotros mismos, ¿no? O sea, entre paréntesis, nuestras necesidades, nos retiramos más deprimidos y frustrados. O sea que no deberíamos nosotros empezar pidiendo, y está bien que nosotros pidamos. De hecho, en el Padre Nuestro también hay una parte en donde se habla de esa situación de pedir, esa situación de las necesidades. Efectivamente, el Padre Nuestro lo enseña, nosotros podemos pedir, pero deberíamos iniciar primero con adoración, primero exaltando a nuestro Señor, dándole gracias a nuestro Dios. Entonces, son de los cuidados que deberíamos de tener en la oración. Cito lo que expresa el material de avance, dice, pero si voy a orar con la actitud de enfocarme en Dios, lo que puedo ver de Él, lo que puedo aprender de Él, lo que es Él, puede demostrarme que voy a tener la perspectiva correcta. Es importante eso, que mantengamos la perspectiva de saber con quién estamos conversando, a quién estamos orando. Saber de que Él es Dios y nosotros somos seres humanos, somos criaturas de Él, somos creación de Él. Y sí, somos hijos de Dios, efectivamente, pero tampoco eso no nos da derecho para poder exigirle a Dios, poder reclamarle a Dios. Sí, en la Biblia hay algunos textos bíblicos en donde hay personajes en donde se han quejado ante Dios y ha sido una queja en donde Dios pues no lo ha fulminado, pues porque el pueblo de Israel también se quejó en el desierto y muchos fueron fulminados, ¿verdad? Pero por ejemplo Habacuc puso su queja ante Dios de por qué había tanta maldad en el pueblo de Israel y bueno, ahí él era parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero el Señor le contesta de que iba a mandar una nación pagana, en este caso los babilonios, a hacer ese castigo, él el castigo que mandaba Dios a su pueblo por haber sido tan rebeldes, tan injustos, por ser tan malos, pues. Entonces, Habacuc en ese momento, pues, mira que la medicina es peor que la enfermedad, ¿verdad? Entonces se vuelve a quejar de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que va a usar una nación pagana
para disciplinar a su pueblo. Entonces, Dios pues le responde de que, pues sí, que a esa nación iba a llegar otra nación a destruirla totalmente, que ahora sabemos que son los medo-persas, ¿verdad? Que ese imperio pues llegó a prácticamente acabar con ese imperio babilónico. Y otro imperio que de por sí también era pagano, ¿verdad? El punto aquí es de que Dios es soberano y Él puede usar a cualquiera, ¿verdad? Inclusive a los malos para hacer su voluntad, para poder ejercer disciplina ante su pueblo también. Y recordemos que no todo el que desciende de Israel es Israel, ¿verdad? Entonces había muchos israelitas que no eran hijos de Dios, ¿verdad? Pero con los hijos de Dios siempre Dios ha tenido ese cuidado de tener un remanente del pueblo de Israel, porque son sus hijos ciertamente Israel, del Israel espiritual. Nosotros somos parte del Israel espiritual por la fe. Entonces, bueno, el punto aquí es de que debemos de tener una perspectiva correcta, saber de que Dios es soberano, tiene potestad sobre todo. ¿Y nosotros quién somos para reclamarle a Dios? De hecho, a mí me gusta mucho, hablando de Habacuc, el último capítulo de Habacuc. Y de hecho, fuera bueno leerlo, vamos a ponerlo, Habacuc. Los últimos versículos, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo como para... Y de hecho es una oración. Oración de Habacuc, dice, no lo voy a leer todo, solo me voy a ir a la última parte, que dice... en el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, entre paréntesis ahorita, ¿verdad? Recordemos que en este tiempo el pueblo de Israel vivían de la agricultura, de la ganadería, esa era la forma, pues sí, de negociar, era la forma de sobrevivir en ese momento, pues. Entonces está diciendo cosas tan relevantes de que aunque haga falta todo eso, dice en el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí vemos algo muy importante, que después de todas de esas quejas y esas respuestas que dio Dios a Habacuc, Habacuc cae en cuenta de que no todo lo que, no, o sea, la vida no es solo aquí, pues, sino, y bueno, y vemos nuevamente la parte esa, que Dios es misericordioso y que Él perdona inclusive las iniquidades y las rebeldías. Entonces, Él tenía esa esperanza de que Dios es el Salvador de su pueblo, ¿verdad? De su pueblo escogido. A pesar de nosotros mismos, ¿verdad? Y versículo 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, o sea, es un lugar seguro en donde nosotros podemos abocarnos, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Probablemente Habacuc, no estamos seguros porque no hay referencias de eso, pero probablemente él vivió el asedio de los babilonios. No estamos seguros si murió o no. Si murió, pues fue un mártir más. En la Biblia hay una gran cantidad de mártires y hoy en día todavía hay mártires. Pero si Dios lo guardó, pues seguramente ha de haber estado bien, ¿verdad? Allá en Babilonia, aunque pues sí, tal vez en otra situación, ¿verdad? O no sé, habría que ver el cálculo de los tiempos, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, yo creo que él vivió ese momento. Pero el punto aquí es de que debemos de confiar en Dios, ¿verdad? Él sabe lo que hace y Él es bueno. Al final, pues todo lo que hace tiene un propósito y ese propósito es bueno. Bien, quiero ver qué hora son, 7:46, sí. Vamos con otra parte de la oración del Padre Nuestro, que es el propósito. Quiero ver, quizás, dice, comprometerme al propósito y voluntad de Dios para mi vida. Eso es lo que debemos de meditar con esta parte de la oración del Padre Nuestro. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 10, dice, venga tu reino,
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bien, primero dice, venga tu reino. Nosotros debemos desear que el reino de Dios esté aquí en la tierra, venga. De hecho, el Señor Jesús cuando vino decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él es el rey de ese reino y estaba aquí en la tierra. Entonces, prácticamente donde está el reino, ¿verdad? Ahora, también es un hecho de que cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, el reino se puede decir que continúa desde el que vino, pues está el reino activo, solo que es un reino espiritual, está en los cielos. Por eso es que nosotros cuando morimos estamos ausentes en el cuerpo y presentes ante el Señor. El Señor es el rey de ese reino, estamos en el reino de los cielos. De hecho, también yo creo que en Mateo se hace referencia en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. Y hay otro evangelio, no me acuerdo si Lucas, pero es un evangelio sinóptico, habla del reino de Dios, o esa diferenciación, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, pues estamos hablando de lo mismo. O sea que existe, o sea, de hecho nosotros también somos ciudadanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, a pesar de que estamos viviendo aquí en la tierra. Entonces, ese reino está activo. Entonces tenemos que pedir que ese reino se haga aquí en la tierra conforme a su voluntad. Y de hecho después menciona, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y bueno, Dios es soberano. Definitivamente su voluntad se hace tanto en los cielos como aquí en la tierra. Pero ¿por qué nos pide? Bueno, ¿por qué el Señor Jesús nos enseña de esta forma? Yo creo que aquí va más allá. Lo que nos quiere dar a entender es que nosotros debemos procurar la voluntad de Dios. O sea, nosotros que somos hijos de Dios, debemos de alinear nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros deseos a la voluntad de Dios. Entonces, es un poco, o sea, por eso les digo que esta oración del Padre Nuestro tiene mucho de qué meditar. O sea, debemos de tomar en cuenta todo eso, lo que nos enseña. Entonces Dios es Dios y yo no lo soy. Eso es algo que debo de tomar en cuenta. Podemos tener nuestra voluntad de hacer algo, pero está la voluntad de Dios también. Y al final lo que se va a hacer es la voluntad de Dios, porque Dios no tiene plan B, ni está pendiente o expectativa de lo que nosotros hagamos. Él es soberano, Él sabe toda nuestra vida, nuestro andar, nuestros caminos, sabe, aun cuando reposamos, así como lo vimos en un salmo anteriormente. Entonces Dios es Dios, ¿verdad? Nosotros no lo somos. Debemos orar para procurar la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios tiene que ser en la familia, la iglesia, amigos, ciudad. Que se haga lo que sea necesario en mi vida. Vamos a leer en Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Bien, son las 7:50. Un hermano, una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén, muchas gracias. Bien, entonces, aquí se hace un símil entre el antiguo pacto, esos sacrificios que se hacían de animalitos y todo, una forma de poder ofrecer ofrenda, de poder pues agradar a Dios. Era por medio de esos animalitos que se llegaban ahí al tabernáculo o al templo para ser sacrificado, pues bien, entonces está bien, ¿verdad? Ese era un tiempo, esa fue un pacto que ahora ya no está, ¿verdad? O sea, sí sigue vigente, porque sí, o sea, es como los pactos no es que terminen en sí, ¿verdad? Sino que
se mantienen. Bueno, por lo menos este pacto sí se mantiene. La diferencia es de que ahora estamos en el pacto de la gracia, en ese nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, porque Él vino y vivió una vida perfecta. Por eso es que dijo que no vino a abolir la ley, sino para cumplirla. Y efectivamente lo cumplió. Y por eso es que nosotros por la fe, esa vida justa, ese cumplimiento de la ley es imputada a nosotras, es puesto a nuestro favor, por así decirlo, ante el Padre. Y por eso se puede decir que nosotros hemos cumplido la ley, pero en Cristo Jesús, ¿verdad? No por nuestros méritos ni por que podamos realmente, sino que en Cristo Jesús nosotros hemos cumplido la ley. Por eso en otros pasajes dice que somos sin mancha delante de Él. Pero bien, entonces, haciendo ese símil de los sacrificios que se hacían antes, nosotros ahora tenemos que hacer sacrificios, pero sacrificios vivos, dice. O sea, ya no es necesario matar a un animalito, ¿verdad? Sino que con nuestra vida debemos de ser santos, o sea, apartados, agradables a Dios, haciendo su voluntad, que es vuestro culto racional. O sea, nosotros queremos ofrecer culto, hacer algo que le agrade a Dios. Queremos vivir una vida agradando a nuestro Señor, pues debemos de tener cuidado con nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a vivir? Ese es nuestro culto racional. Y pues ahí, pues, fallamos, ¿verdad? Fallamos muchas veces porque pecamos, muchas veces actuamos con nuestra carne, ¿verdad? Con nuestras pasiones tal vez que no son agradables y bueno, y tantas cosas, ¿verdad? Al fin y al cabo, tenemos esta carne y nosotros somos débiles. Pero sin embargo, pues por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra, mientras más estudiamos la palabra, más nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad y todo, pues nosotros pues tenemos las herramientas para poder ir mejorando cada día y poder avanzar en este camino de santidad. Acuérdense que este proceso de santidad dura toda la vida, aquí debajo del sol, ¿verdad? En esta tierra. Y pues es progresivo. Y si queremos tener muchas recompensas allá en los cielos, si queremos tener tesoros en los cielos, que es de donde realmente importa, entonces debemos de procurar ganar esa carrera de la mejor manera. Así que a la par del apóstol Pablo, ¿verdad? Que él decía que estaba corriendo la carrera, nosotros también debemos de correrla de la mejor manera. Bien, dice el material de avance, voy a alabar al Señor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Habíamos visto anteriormente la adoración, ¿verdad? Que está compuesta por esta parte de adorarlo por lo que Él es y también debemos de hacer acciones de gracias por lo que Él ha hecho. Entonces continúa. Luego entonces me comprometo y digo, haz lo que necesites hacer en mi vida porque eres Dios. Y bueno, y Dios es Dios y para moldearnos, para que podamos madurar en la fe, muchas veces envía pruebas. Y pues nosotros debemos de reconocer de que Dios tiene control sobre todo, ¿verdad? Y que si algo está pasando es porque Dios lo ha permitido, Dios lo ha decretado. Por ende, pues nosotros no deberíamos de quejarnos tanto en la vida, ¿verdad? Yo tengo ese problema que muchas veces yo me quejo por algunas cosas que pasan, pero después trato de meditar en eso, que al final no está bien que nosotros nos quejemos, porque al fin y al cabo esa es la voluntad de Dios para nosotros y debemos de dar gracias, porque al fin y al cabo, pues, Él sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y nosotros, aunque no entendamos las situaciones, las cosas que pasan, pues, debemos de tener esa fe. De hecho, en eso consiste la fe, en confiar en Dios, en tener esa fidelidad, de a pesar de todo lo que pasa, pues que nosotros estemos firmes y no apartarnos de sus caminos ni izquierda ni derecha. Bien, quiero ver, son las 7:56. Creo que logramos introducir la otra parte de la oración que se llama provisión.
podemos pedir a Dios que provea todas nuestras necesidades. Eso es lo que les mencionaba. No está mal de que nosotros pidamos. Lo único que tratemos de no iniciar con eso, ¿verdad? Sino que empecemos con la adoración, empecemos con el deseo de que su voluntad se haga, tanto en nuestras vidas como aquí en la tierra. Y pues sí, está bien que nosotros ahora pidamos. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor es bueno, Él sabe lo que le vamos a pedir. Él es nuestro Padre. Vimos que tenemos esa relación íntima con el Señor. Y si es nuestro Padre, ¿qué Padre le va a dar una serpiente en lugar de un pan, verdad? Eso sí, necesariamente tiene que ser pan lo que nos va a dar. Puede ser que necesitemos espinacas, puede que necesitemos zanahoria. Entonces, sí, ¿verdad? O sea, Dios suplirá lo que nosotros necesitamos realmente, no nuestros caprichos tampoco, ¿verdad? Que yo quisiera tener un Lamborghini, por ejemplo, o sea, eso ya es algo netamente carnal, ¿verdad? No es algo que realmente necesito. Tal vez lo que sí necesito es un medio de transporte, está bien, ¿verdad? Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí pues podemos verlo a nivel terrenal, sí, está bien, Él nos bendice, nos suple nuestras necesidades, nos bendice con muchas cosas también, pues sí, con cosas materiales también, no puedo negar que no, o sea, Dios es galardonador de los que le buscan, está bien, y no he visto justo desamparado, ¿verdad? Ni que mendigue pan, dice la palabra. Entonces sí, efectivamente Dios es bueno y bendice. Ahora, también hay un salmo, capítulo 37 y 29, que dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Entonces también este versículo de Romanos, también haciéndolo ese paralelo con el que acabo de leer de Salmo, pues podemos ver de que al final nosotros vamos a heredar la tierra en ese reino del Señor cuando estemos con el cuerpo glorificado, cuando sea ese tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a heredar todas las cosas ahí y aquí estamos hablando de eso. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Con Él, dice. Efectivamente, nosotros vamos a reinar, bueno, vamos a ser un reino de sacerdotes en el reino del Señor Jesús. Entonces, efectivamente, todo va a ser nuestro. Somos herederos junto con Él. Entonces, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Debemos traer a la memoria las promesas de Dios para rogar por nuestras necesidades. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá, vamos a continuar, todavía no hemos terminado esta parte de la provisión. Pero bien, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación, hermanos, hermanas.